Cacaucitos chiquitos. Me voy a cambiar la playera, me voy a poner la selección mexicana. Si quieres aprender el arte de tostar cacao, te invito a quedarte con nosotros. Bienvenidos al canal de Hola Sabor. Mi nombre es Gamaliel y el día de hoy vamos a estar trabajando con estas dos variedades de cacao, en la cual la primera variedad que tenemos del lado derecho para mí es un cacao lavado, en el cual tiene un proceso más sencillo, ya que este solamente tiene una recubierta, originalmente la haba de cacao. Trae alrededor de 50 granos de cacao y estos están recubiertos por un mucílago. El mucílago tiene azúcares y tiene algunas otras pectinas, las cuales queremos retirar nosotros de este producto para que no empiece un proceso de fermentación. Nosotros lo que queremos conseguir en el cacao lavado es solamente secarlo para poderlo procesarlo más rápido, ya que en tiempo de proceso pues te puedes llevar un día, 2 días haciendo, más bien los productores se pueden aventar un día, 2 días haciendo el tema del lavado del cacao. Esto lo pasan todo el producto que se le llama en baba. Esto lo pasan en lo que viene siendo los costales de yute, van a una corriente de agua o en sus mismas parcelas o en las zonas donde ellos trabajan o cultivan este producto. Ahí hacen el lavado del cacao, quitándole esta película o este mucílago como lo conocemos, haciendo que su apariencia pueda quedar limpia, ¿no? Entonces, esa película que ellos le quitan pues se deshace completamente, se desecha y el producto ya que tienen lavado lo extienden al sol para poder hacer el secado. A diferencia del fermentado, en el cual sí es importante que se quede esta baba o este mucílago con el producto, y este producto, a diferencia de que lo ponen en un costal y lo tallan para poderle quitar el mucílago, lo meten a unos cajones de madera que no sean aromáticas o que no contaminen aroma o sabor a lo que viene siendo el cacao, sino que mantengan la humedad, retengan también un porcentaje de humedad interesante para que a la par del tiempo vaya empezando el proceso de fermentación a base de microorganismos y bacterias que hay en el ambiente, así como también los azúcares y las pectinas que puede llegar a tener el mucílago, haciendo el proceso de la fermentación. Normalmente el tiempo de fermentación de un cacao varía mucho, depende de su variedad o del origen. También hay zonas en las cuales las temperaturas son o muy frías o demasiado altas, entonces es muy complicado controlar este proceso de fermentación. La mayoría de las zonas que tienen ese tipo de complicaciones optan por hacer el proceso de lavado. Entonces hay otros lugares en los cuales, como los que nosotros consumimos, que tienen un cuidado del proceso de la fermentación, que por lo regular son cajones de 400 kilos, que estos se llenan a su máxima capacidad para poder tener un buen porcentaje de fermentación, siendo que si es menos la cantidad de cacao que se pone en el cajón, no es el calor suficiente para poder alcanzar una temperatura de fermentación. Este cajón de 400 kilos normalmente está en forma de escalera, pueden también estar lineales, nada más que en escalera es mucho más sencillo porque vas bajando. Al inicio pones en la parte de arriba los 400 kilos y luego bajas al siguiente nivel después de 72 horas, luego lo dejas ahí, tapas con hoja de plátano y ya una vez pasadas otras 48 horas pasamos al siguiente nivel, en el cual tiene un proceso de 72 horas, tomando como tiempo alrededor de 8 días de fermentación. Esto cabe aclarar que depende de la variedad del grano. Hay unos granos de cacao que necesitan un proceso de fermentación de 5 días, hay otros que necesitan un proceso como de 8 días. Entonces hay unos que andan en medio, hay otros que si son batch más pequeños o microlotes de fermentación, pues ya los meten en cajoncitos más chiquitos, pero el tiempo de fermentación puede variar. Esto ya es otra materia completamente diferente, pero sí nos ayuda mucho a nosotros, al menos en lo personal, para poder tener una noción de qué porcentaje de fermentación pueda llegar a tener mi producto. Otro punto importante de la diferencia de estos dos productos
es que este cacao, que es el fermentado, es el que se utiliza normalmente para hacer coberturas de calidad o chocolates de calidad, más que nada en el tema o en el ramo del bean to bar, haciendo también que en el proceso de fermentación este cacao pueda llegar a perder algunos nutrientes o algunos factores que puedan beneficiar a la salud. No se le quita todo en su totalidad, hay cosas muy buenas como lo que viene siendo el magnesio, y tiene pues sus grasas naturales que son muy buenas también, que es la manteca de cacao. Y a diferencia en el lavado, que en el lavado podemos encontrar también más cantidad, por ejemplo, este tema de magnesio, se puede concentrar más el porcentaje en el lavado. Y también en tema de sabor, pues la diferencia es que este cacao puede llegar a tener algunas notas como a frutas, a flores, depende también del entorno en el cual se haya cosechado este producto o también en las parcelas en las cuales pueda estar compartiendo los arbolitos de cacao con algún otro tipo de maderables, algún otro tipo de árboles frutales que puedan llegar en la polinización a influir un poco en el sabor final del producto. También el tipo de suelo y muchas otras cosas que pueden llegar a influir. A diferencia del lavado, en el lavado podemos tener sabores mucho más característicos, mucho más agresivos, más intensos, siendo que en la fermentación se le van quitando estas notas de acidez o amargor o astringencia, se van acentuando, se van bajando, ya que se va nivelando su pH, a diferencia de que en este podemos obtener el grano tal cual, como si lo probáramos recién salido de la mazorca, ¿no? Por lo regular, lo utilizamos mucho en lo que vienen siendo los chocolates para beber o los ceremoniales. Se puede utilizar un porcentaje bajo y tener una presencia interesante de esta nota o este sabor a chocolate. Bien, ahorita lo que vamos a revisar, o uno de los puntos importantes también en cómo poder hacer una buena selección de nuestro grano de cacao, es una vez que nosotros recibamos la muestra del producto que vayamos a querer utilizar, ya sea que la consigan con un proveedor local o directamente con algún productor de cacao que tengan el contacto, nosotros con ayuda de un medidor de humedad de la marca Will, lo utilizamos justo para revisar el porcentaje de humedad, ya que en la mayoría de las zonas donde se da la cosecha del cacao tienen porcentajes de humedad muy altos. Y esto lo que ocasiona es que pues el producto como final, al momento de ponerlo ya a secar, por más que quieran secar el producto, no van a poder conseguir esta pérdida de humedad. Acá nosotros en Monterrey, cuando recibimos el producto, normalmente tenemos una baja de humedad muy interesante que pues al productor no le conviene. Entonces, de inicio, cuando nosotros recibimos las muestras, medimos humedad. Si tenemos humedad alta, le damos el informe al productor y le decimos, ¿sabes qué? Una vez que llegue nuestro producto acá, pues hay que considerar esa pérdida, ¿no? Ya que lo aceptable en tema de humedad es abajo del 9%. Si el producto está encima del 9%, hablando de las dos variedades, tanto lavado como fermentado, podemos tener conflictos después si con el tiempo se va quedando ahí el producto, la humedad se queda encerrada y va a empezar algún tipo de proliferación de hongo o algún tipo de desarrollo de microbiano que pueda llegar a afectar después la salud de tanto la persona que está procesando el cacao, ya que al momento de tostarlo tenemos algunos gases o algunos vapores que puedan llegar a salir al ambiente, y cuando uno los pueda llegar a oler, pueda llegar a tener también ese tipo de afecciones a la respiración y demás, como tipo de aflatoxinas que pueda llegar a generarse también, que son muy peligrosas. Algunas de ellas pueden llegar a ser hasta cancerígenas. Entonces es mucho de cuidado siempre cuando nosotros estemos trabajando con el cacao. Si llegamos a detectar alguna especie de moho o algún tipo de cosa que no es tan buena, se puede llegar a ver bien fácil. Solamente en una ocasión nos ha llegado cacao con moho, y realmente pues fue una muestra que nos mandaron que anduvo paseándose por varios lugares, y ya cuando nos llegó toda verde.
Y o sea, realmente tal cual, o sea, se hace una película verde en lo que viene siendo la superficie del producto, y esto pues nos da la indicación de que pues el producto está afectado. Ahorita lo que voy a revisar es, como les comentaba, el porcentaje de humedad. Vamos a ingresar unos granos de cacao. Esta máquina nosotros la llenamos a tope. Ponemos su tapa y en la parte de aquí tiene esta pieza metálica, la cual tiene que subir a superficie a que quede a ras de la tapa. Una vez que tenemos esto, hacemos el encendido del equipo. Aquí nosotros tenemos un porcentaje de humedad en nuestro cacao lavado de un 4.5%, o más bien, no es por ciento, perdón, es 4.5 de humedad. Y voy a revisar el cacao fermentado. Cabe aclarar que este cacao lavado que estamos utilizando nos llegó a inicios de año, y en este año 2024 hemos tenido unos calores muy intensos, por eso es que la humedad también puede llegar a ser baja. Cuando llegó, este cacao andaba en un porcentaje de humedad como unos 6.5. Entonces, en tema de pérdida de peso, se podría decir que por kilo, si acaso, serían como unos 80 gramos, más o menos en esa cantidad. Estamos exactamente el mismo porcentaje de humedad, 4.5. Y ya una vez que tenemos esa información, nos va a ser de mucha ayuda, ya que si nosotros tuviéramos un mayor porcentaje de humedad en nuestro grano de cacao, tenemos una mayor pérdida de humedad, se hace o se genera más vapor en lo que viene siendo nuestra área de trabajo, y de lo contrario, que cuando tienen los productos un porcentaje bajo de humedad, es que al momento de nosotros estar haciendo el proceso del tostado, podemos llegar a tener un mayor riesgo de que suba muy rápido la temperatura. Entonces tenemos menor tiempo como de accionar. Ahorita el método que vamos a utilizar va a ser en el horno de convección. En ese tipo de horno solamente tenemos flujo de aire, entonces no tenemos un movimiento en el cual nosotros, en el tema del cacao fermentado, necesitamos el movimiento para que sea un tostado uniforme, y en el cacao lavado no es tan importante el tema del movimiento. Ahorita van a ver cómo lo vamos a distribuir para poder tener un mejor tostado en cada una de las variedades. Bien, para no demorarnos más con este proceso, vamos a avanzar a lo siguiente, y más adelante, si les interesa un video más explícito de todo lo que viene siendo las diferencias y cómo podemos llegar a hacer algún tipo de corte para poder revisar el porcentaje de fermentación del cacao, y en el cacao lavado algunos tipos de temperaturas de tostados en las cuales se pueda llegar a aprovechar más todos los beneficios o nutrientes que puede llegar a aportar a la salud, déjenos los comentarios en este video. Y pues sin más, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar primeramente al encendido de nuestro horno de la marca Europan. Vamos a poner la temperatura a 160 grados centígrados y vamos a dejar que precaliente. Mientras precaliente el horno, vamos a vaciar a las charolitas. En esta parte, cuando nosotros estamos trabajando con el cacao, en específico en este cacao lavado, es importante tener solo una cama de granos de cacao. Esto nos va a ayudar a que el momento de hacer nosotros el tostado se pueda llegar a hacer de una manera más uniforme. Si se pueden dar cuenta también, este tipo de charolas son perforadas, entonces esa para la circulación de aire nos ayuda muchísimo también. Aproximadamente, o más bien en nuestro bowl teníamos 1 kilo de producto, entonces en teoría estaríamos repartiéndolo como 334 gramos por cada charolita, que solo quede una sola capa de granos de cacao. Si quieren hacer como más preciso o tener algún tipo de registro del cómo o qué tanta cantidad de cacao están tostando, pueden hacer este tipo de proceso encima de una báscula y ver qué capacidad tiene su charola. Cabe aclarar que el horno que ahorita estamos utilizando pues tiene, o más bien tenemos ya nosotros identificada esta temperatura, que normalmente en un tiempo de 16 minutos a esa temperatura puedo conseguir una temperatura del producto alrededor de los 130 grados centígrados, 132 grados centígrados. Entonces,
de esa forma también yo los invito a que ustedes, si lo están haciendo en casa, puedan tomar como referencia los datos que yo les estoy dando, pero si requieren más temperatura, eso ya lo vayan revisando. Ahorita les voy a mostrar en el otro método, ya que ese sí lo tenemos que cuidar un poco más, ya que podemos alcanzar a desarrollar como una curva. Pero en este no tenemos tanto ese punto. ¿Por qué? Porque, como les platicaba, la diferencia del fermentado al lavado, en el fermentado sí alcanzamos a desarrollar aromas y sabores que se llegan a acentuar en el proceso de la fermentación. Nosotros lo que hacemos acá en el tostado es potencializar todas esas aromas y todos esos sabores. Pero en el lavado no. En el lavado solamente es tostado. A mayor temperatura, más sabor ahumado o notas más fuertes o más agresivas, más características se pueden llegar a conseguir. De igual forma que también de esa manera, a someterlo a una temperatura muy alta, le puedes llegar a quitar algunos sabores desagradables. Pero luego también nos vamos al tema de que este es el producto que puede llegar a tener más propiedades para la salud. Entonces, de esa forma también es como que lo estoy subiendo demasiado su temperatura, pues le estoy quitando. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es tiempos cortos, temperatura no tan alta, como máximo temperatura de 132 grados centígrados, para poder preservar también cada uno de estas partes que les menciono. Bien, revisamos que en nuestra cabina tenemos la temperatura de 150 grados centígrados. Aquí yo me estoy apoyando también de un termómetro digital, a diferencia del de la pantalla que tenemos aquí. La verdad es que están en temperatura muy parejos, pero este termómetro lo posicioné en la salida del aire. Esto para darme una idea de la temperatura en la cual está saliendo el aire, ya que aquí me va a marcar la temperatura que yo le esté solicitando al horno, ¿no? Ahorita ya tenemos la temperatura lista. De hecho, se está pasando ya hasta los 165. Voy a abrir mi horno. Vamos a ingresar las 3 charolitas. Podemos aquí programar el tiempo. Y listo. Ahorita ya van 14 minutos de que nosotros ingresamos el producto. Ahorita podemos apreciar que hay un cambio interesante también en el tema de cómo va empezando a hincharse la almendra del cacao. Se va empezando a hinchar y esto es ¿por qué? Porque pues busca la humedad como de alguna forma salir. Y ahí se alcanzó a ver también que empezaban a brincar algunos. Aquí nosotros también podemos apreciar que hay un cambio considerable en la cáscara en tema del color. Puede llegarse a ver como hasta en algunos puntos como quemado, pero como la película o la cutícula de este cacao lavado es muy delgada, así como también la cantidad que ahorita estamos procesando es poca. Digo, esto no es como que, ay, se me quemó el producto, es algo muy normal. La cascarilla o la cutícula de la almendra de cacao pues tiende a quemarse un poco y más en este tipo de proceso, ¿no? Que es el cacao o el tostado del cacao lavado. Tradicionalmente lo hacen como en ollas de barro o en algún tipo de sartén tipo de cobre o algún otro tipo de material directo en la lumbre, y aquí le van dando hasta que quede ahora sí completamente quemada la cutícula. Ahí es el punto en que ellos dicen, ¿sabes qué? Ya está. Entonces pueden también tomarlo como referencia. Al final del día, esta película o esta cutícula se le quita al producto para poder obtener los nips de cacao. Miren, ahorita aquí ya tenemos en tiempo y temperatura. Voy a volver a cerrar mi horno y aquí ya nada más lo que nosotros vamos a esperar es que enfríe nuestro cacao para proceder al descascarillado, que eso ya lo pudieron observar en algunos de nuestros videos, y si no, los invito a que lo visiten. Bien, este producto lo voy a dejar por un lado para que se enfríe y nos vamos a preparar para el siguiente tostado. Bien, ahora vamos a pasar al proceso de tostado de nuestro cacao fermentado, y a diferencia de nuestro cacao lavado o el tostado que hicimos del cacao lavado,
que lo extendimos en este tipo de charola perforada a una sola cama de granos de cacao. Nos vamos a apoyar de este recipiente, que es un inserto. Estos los pueden encontrar, hay algunos que tienen una altura un poquito menor, o sea que son un poquito más bajitos. Este es uno que nosotros utilizamos para algún otro proceso, pero ahora me voy a apoyar de él. Voy a hacer un poco de ruido al momento de ingresar. Listo. Aquí tengo aproximadamente 1,5 kilos de producto y podemos dejar el chafer como a mediación. ¿Esto para qué? Para que el cacao que vayamos a procesar, o más bien tostar ahorita, vaya a tener un tostado más lento y uniforme. Ahorita ya yo precalenté, a diferencia del proceso anterior. La temperatura la programé a temperatura de 100 grados centígrados y en tiempo vamos a pasar a 10 minutos para hacer el ingreso de nuestros cacaos. Voy a dejar que empiece a correr el tiempo y les platico un poco del proceso del tostado, del fermentado. A diferencia del lavado, como les estábamos platicando, en el lavado no podemos, o más bien no se considera que hay un desarrollo de aromas y sabores, ya que este no tiene el proceso de fermentación, que es en el cual todos estos sabores y aromas que pueden estar en la pulpa del mucílago, que es la recubierta de la almendra del cacao, van a ir penetrando al centro del grano de cacao de tal forma que se vaya de alguna forma potencializando o encapsulando todos estos aromas. Es por eso que tarda o es un proceso largo, ya que con el tiempo va ingresando al centro de la almendra de cacao todos estos aromas y sabores que al momento de ya pasar al proceso del secado y luego ir al proceso del tostado, hay un rango de temperatura en la cual empieza a evolucionar todos estos aromas y estos sabores. Que el rango de temperatura va desde los 117 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados, 122. Normalmente en este rango es donde podemos obtener un mayor desarrollo de los aromas y los sabores, y es en estos puntos en los cuales cuando tú estás haciendo el proceso del tostado puedes apreciar o puedes llegar a percibirlos. Tienes ahí algunos, depende de la variedad, que ahorita es importante, se los voy a platicar. Ahorita la variedad que nosotros estamos trabajando es de la región de Chiapas. Entonces este cacao en lo particular tiene notas más como a nueces, más como puede llegar a tener aromas como cuando estamos haciendo algún brownie o cuando estamos horneando algún pan de chocolate. Este tipo de aromas pueden llegar a percibirse bastante. ¿Por qué? Porque este puede llegar a ser un cacao un poco más plano en su sabor, no tan notas frutales, no tan notas florales, pero sí podemos tener un poco más de sabor como a café, como a notas chocolatosas o como tipo brownie, como les mencionaba. Tenemos notas más como anuezadas, como también puede llegar a tener unas notitas como cáscara de nuez en tema de poder llegar a percibir algo de astringencia. Entonces hay varios puntos que al momento de procesar, ya después al hacer la cobertura, puedes ir definiendo. Bien, ahorita tenemos 3 minutos. Realmente, ¿por qué pasamos primero los 100 grados centígrados en este método? Es para aquí ir templando la temperatura del grano de cacao y que no sea una subida de temperatura tan agresiva para poder conseguir una curva en el tostado. Hay otros métodos de tostado, otro tipo de equipos en los cuales es un tambor que está girando constantemente y por medio de unas válvulas tú vas regulando la presión o más bien la intensidad de absorción con ayuda de un extractor de tanto calor como el ingreso de aire que hay del ambiente a la cabina donde está pasando el proceso del tostado. Aquí en este tambores, o más bien en este tostador de tambor, puedes tener otros perfiles como más como de calidad, ya que el que esté en movimiento le ayuda mucho a los granos de cacao
que tenga un tostado uniforme. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es un método en el cual, llegando a la temperatura o a los 10 minutos, voy a sacar, voy a mover un poco y voy a volver a ingresar el cacao a una temperatura de 120 grados centígrados a un tiempo de 4 minutos, y luego después vamos a la temperatura de tostado final, o en el cual a mí me gusta llamar como el perfil de tostado, considerando que el perfil de tostado bajo es en un rango de temperatura desde los 118 grados centígrados hasta los 123, un tostado medio de los 124 hasta los 126, de los 127 a los 130 como temperatura alta. Hay personas que utilizan temperaturas todavía más altas en el cacao, que a mí en lo personal no me gusta hacer un tostado mucho más alto, porque luego ya empiezas a perder todas estas notas de aromas, y estos aromas pues se pueden ir perdiendo. Al momento de cuando tú empiezas a procesar el producto, pues te quedas con un sabor como muy plano. Y pues en lo personal, en el tema del Bean to Bar, a nosotros nos gusta mucho respetar cada uno de los sabores que puede encontrarse en los granos de cacao. Entonces nos vamos a temperaturas medias, bajas, a menos de que sea un producto que requiera una temperatura mayor. Una vez que nosotros alcanzamos la temperatura principal, que sería como los 100 grados centígrados, pasamos a la siguiente fase, y en esa fase es donde empezamos a percibir solo los aromas. En este punto es importante considerar que no debemos de tener una pérdida de temperatura muy agresiva. Entonces, una vez que saquemos el producto, tiene que ser un movimiento rápido y volver a ingresar. Bien, ya pasado los 10 minutos, ahorita le faltan 30 segundos, vamos a esperar que termine, y con ayuda de una miserable vamos a mover un poco el cacao y lo vamos a volver a ingresar. Con mucho cuidado sacamos, nos apoyamos en la superficie, agarramos bien. Solo con ese movimiento es suficiente y volvemos a ingresar. Y vamos a subir temperatura a 120 grados centígrados y vamos a ponerle un tiempo de 4 minutos. Y ahorita nos vemos. De acuerdo, ya están a punto de pasar los 4 minutos adicionales que le dimos a una temperatura de 120 grados centígrados, y ya vamos a pasar al punto final. En esta parte vamos a darle un tiempo de 6 minutos, en el cual vamos a subir la temperatura a una temperatura de 160 grados centígrados para poder alcanzar la temperatura al menos de unos 122 grados centígrados, 126, que estaríamos en el tostado medio. Si quisiéramos hacer un tostado aún más elevado, aquí nada más sería pasar al tema de subir la temperatura o prolongar el tiempo en esta parte, ¿no? Bien, lo que queremos no es perder tanta temperatura. Subimos temperatura a 160 y ponemos tiempo de 6 minutos. Ya una vez que pase ese tiempo, podemos tomar como referencia también el termómetro de acá para poder tener una noción de la temperatura que podemos alcanzar en nuestro grano de cacao. Ahorita, pasados los 6 minutos, vamos a sacar el producto y se los vamos a mostrar. Ya estamos a punto de llegar a al tiempo. Ya una vez que conseguimos el tiempo que programamos, con cuidado vamos a sacar nuestro cacao. Terminamos de mover. Y ya solamente vacío a una superficie para poder hacer un enfriado del grano de cacao y evitar que se siga tostando, porque puede permanecer el calor y esto va a hacer que el producto mantenga el calor y siga tostándose. Ya una vez que nuestro producto está frío, uno de los puntos por los cuales se hace el proceso del tostado es para poder hacer el retiro de la cáscara o quitar lo que viene siendo la cutícula de una forma más sencilla. Aquí estoy batallando un poquito porque aún está caliente, pero cuando se enfría el grano de cacao y contrae, se facilita el desprendimiento de la cáscara. Si les gustó el video, pueden dejar ahí su like y nos estamos viendo en más videos. Me trabé.